me lo bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía nuevamente de este hermoso programa. Esperamos de que sea de edificación para sus vidas todo lo que vamos a seguir aprendiendo. Hemos tenido una interrupción de un par de días que no logramos subir sermones, pero fue porque nos veníamos trasladando de Nueva York hacia aquí, hacia nuestro país, El Salvador, el país que amamos, que lleva el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Porque queremos pasar aquí la Navidad, pero ya a partir de pase la Navidad nos retornamos nuevamente hacia la tierra que ahora nos recibe y queremos pasar allá también con la otra parte de la familia que tenemos. Así es de que sabemos de que Dios es grande y es maravilloso en todo momento, en todo lugar, y por ello pues vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios y esperamos en el nombre de Jesús que usted también pueda lograr transmitir este mensaje cuando pueda por medio de las redes sociales, Facebook, YouTube, para que puedan más personas conocer acerca de la palabra del Señor. En el caso de ahora vamos a predicar en el libro de Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Este capítulo 3 tiene un preludio que podríamos aprender de él, que entre el capítulo 2 y el capítulo 3 hay un periodo de 30 años en la vida de Jesús. Jesús va a aparecer hasta el versículo número 17 nuevamente de este capítulo, pero en el capítulo número 2 terminamos con la historia que Jesús estaba en Egipto y luego fue llamado para regresar hacia su tierra natal en sueños revelados a José su padre. Así de que vamos a ir aprendiendo acerca de esto y también vamos a predicar más o menos, espero 3 sermones tres enseñanzas bíblicas que podamos aprender de los versículos 1 hasta el versículo número 17. En el caso de ahora vamos a estar en el versículo 1 al 6 para relatar los acontecimientos acerca de lo que es Juan, la vida de él, cómo se presenta, cuál es su mensaje, qué es lo que nos trae para la humanidad y también la perspectiva. Siendo él un judío, pues nos enseña acerca del Espíritu Santo desde el punto de vista de la doctrina judía, para que no tengamos problemas con poder hacer un enlace con lo que es la doctrina cristiana que nosotros ahora tenemos acerca del Espíritu Santo. Así de que hay que tener un poquito de cuidado con el pensamiento que vamos a empezar a analizar. Por eso lo haremos del versículo 7 en adelante, del 7 al versículo 12, cuando veamos el segundo sermón que vamos a tener de esta serie de 2 sermones, el capítulo 3 del libro de Mateo. Así de que vamos a leer la palabra de Dios y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad en el día de hoy de poder estar en este lugar. Te pedimos por todas las almas que van a escuchar esta palabra, que puedan ser llevadas a tu conocimiento. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por los enfermos, por los debilitados. Te pedimos por la nación de El Salvador, país que lleva tu bendito nombre. Te pedimos por Jerusalén. También te pedimos, Señor, por la nación en la cual ahora vivimos, Estados Unidos, que la protejas grandemente, Señor, y a todo el mundo en general, en tantos conflictos que se escuchan, Padre, que podamos también tener momentos de paz en nuestros corazones. Aquellos que están débiles, Señor, que sean fortalecidos por tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Bueno, decíamos que hay un espacio entre el capítulo 2 y 3. Terminábamos leyendo, voy a leerlo, el versículo 23 del 2. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Expliqué en el sermón, en la prédica anterior, en la enseñanza anterior, que esto de Nazareno no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, pero Mateo compaginó esto con una idea que había acerca del hijo de Isaí como vástago que iba a crecer. Pero
Eso ya lo expliqué en el capítulo anterior, en el sermón que explicábamos anteriormente. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Ahora viene, en aquellos días vino Juan. Juan tiene más o menos 30 años, casi la misma edad de Jesús. Se llevaban apenas unos meses de diferencia entre uno y otro, 6 meses. Pero lo importante es de que hay 28 años más o menos de diferencia entre uno y otro, entre un versículo y el otro. Esto también nos queremos adelantar porque más adelante en este mismo escenario aparece Jesucristo después de que estuvo en el desierto. Entonces los capítulos 1 y 2 nos dieron a conocer los acontecimientos relacionados al nacimiento de Jesús, pero ahora vamos a ver a un Jesús ya adulto. Esto habla de un periodo en el cual podemos identificar que Jesucristo creció como un joven, se desarrolló como tal. Tenía una familia, un padre, una madre, hermanos. También aprendió acerca de la vida. Le tocó que vivir en uno de los lugares más hermosos que usted puede visitar algún día, que es las ciudades de Caná, de Galilea, Nazaret, para poder, Capernaum también, para poder tener una idea de cómo fue la vida de Jesús en sus primeros días. Mucha gente lo relaciona esto con los últimos días de su vida. No, es la mayoría de toda la vida de Jesús. Se desarrolló casi esos 28 años de vida en esta zona geográfica del mundo, en la cual él se nos presenta también como un hombre natural, común, que lleva todas las vivencias de la vida. Creció con hermanos, una madre. Se sabe de que más o menos quizás por esa edad, ya de 28 años después que él aparece, ya su padre había fallecido, en el entendido de que José era mucho más mayor que María. Así es de que esto nos va a llevar a también entender que muchas veces esto se confunde, estos periodos intermedios se confunden con los periodos que se dieron de silencio entre no estoy hablando de él, del capítulo 2 al 3, estoy hablando de la vida de Jesús, pero también el capítulo 1 y 2 nos relatan los acontecimientos del nacimiento. Ahora, lo que hace Mateo es tratar la manera de enseñarle al pueblo judío de que hay un rey que tendría que ser el rey de los judíos. El capítulo 3 narra realmente el inicio del libro, en el cual podemos ver el acontecimiento en el cual aparece el profeta con un periodo de silencio. No confundamos el interludio entre el capítulo 2 y el 3, sino que entre Malaquías y el capítulo 3. Entre ese periodo también hay un periodo de silencio bastante grande, y por lo tanto aquí podemos ver dos áreas de silencio de parte de Dios. Una desde el acontecimiento de la ida del pueblo de Dios hacia Babilonia, donde hay también un periodo bastante largo después que retorna y termina el libro de Malaquías predicando, hacia también la otra relación que tenemos con la vida de Jesús. Así es de que hay dos acontecimientos, pero para que quede claro también, ya después de ver el capítulo 2 a 3, ahora podemos relacionar también el libro de Malaquías con el capítulo 3 de Mateo, y podemos darnos cuenta de que ahora aquella promesa que había acerca de un mensaje que iba a volver al pueblo para anunciar la venida de aquel que nos ha llamado al arrepentimiento y como Salvador del mundo, aparece el libro, la vida de Juan el Bautista. Así de que podemos aprender mucho acerca de eso. Hay algunas notas importantes que quisiera que resaltásemos, y es lo que le tocó a Jesús antes de comenzar con esto. Aprendió de la vida cotidiana, y esto de aprender de la vida cotidiana tenía que saber convivir con la gente. También tener en la perspectiva lo que era Jerusalén como tal. Jesús, desde el lugar donde vivió, evidentemente fue creciendo y pudo observar lo que simboliza la misma Jerusalén como tal. Él se puede observar desde cualquier lugar en las montañas la ciudad de Jerusalén a lo lejos. De Belén sí se mira un poquito más, estamos más cerca, pero también podía ver las rutas que conducen hacia el Mediterráneo, las rutas que vienen también del Mar Muerto, todo lo que hacía que Jerusalén fuera importante, y muchas de esas rutas pues pasaban por Galilea. Así es de que cuando la gente venía de Europa, bueno, todavía se viene de Europa hacia
por tierra hacia Jerusalén, pues hay que pasar por algunas áreas de la Galilea y también por el Mediterráneo, todo lo que es la costa occidental de Jerusalén. Dice aquí la palabra de Dios, en aquellos días. Hoy pasemos ya a lo que es los acontecimientos que están relacionados a Juan el Bautista. En aquellos días, la primera palabra que aparece acá, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Quisiera hacer énfasis en esto de qué es lo que hacía Juan, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un llamado real que anuncia el mal actuar. Entonces, Juan tenía un mensaje de la mala actuación que estaba teniendo la sociedad, no solamente la sociedad en general, sino que también se exponía lo que los gobernantes también hacían. Nosotros quizás tenemos un concepto distinto a lo que es un presidente de una república o un rey en aquellos entonces, pero un rey era la persona ejemplo. Entonces ellos tenían a un rey que no era un buen ejemplo, entonces se le demandaba que él fuera un buen ejemplo, porque en la medida de que el rey estuviera bien capacitado para gobernar una nación y con buena sabiduría, pues de alguna manera u otra también eso alimentaba también el fervor de la gente a hacer lo bueno. Pero si vemos a un mandatario haciendo las cosas malas, pues empezamos a decepcionarnos de todo lo que vemos a nuestro alrededor y no nos sentimos bien. Entonces, de la misma manera, diciendo arrepentíos, pero esto era en general. Sin embargo, también Juan se atrevió a exponer los problemas que habían en la sociedad política de aquel entonces, y también de los religiosos, que de alguna manera u otra pues se hacían llamar hijos de Abraham, pero de eso pues tenían mucho distante del dicho al hecho. Así de que podemos ir aprendiendo. Lo primero en esto es que siempre la palabra de Dios va a denunciar el mal actuar de aquellos que andan en pecado, que no actúan como buenos ciudadanos, que no actúan como buenas personas, como buenos cristianos, que arrebatan. En el caso del rey, había arrebatado la esposa, o sea, su cuñada. También las actitudes que habían acerca de todo el pueblo en general estaban apagados, no estaban llevando una vida apegada a los principios cristianos. Así de que de alguna u otra manera esto era lo que Juan estaba delatando, y es lo mismo que Dios ahora te dice a ti, que te arrepientas porque el reino de los cielos se ha acercado, y se ha acercado a tu vida por medio de Jesucristo. Entonces él está ya anunciando. Juan no hablaba de sí mismo. Juan siempre exaltaba la venida del Señor. Él siempre exaltaba que había alguien mayor que él que le precedía, que no era ni tan siquiera digno de ser el que llevara las sandalias de los pies de él. Entonces, porque las sandalias eran llevadas, ahora pues una persona anda sandalias extras, zapatos extras, pues anda en una mochila, en una cartera, uno mismo. Pero en aquellos entonces se ocupaba un esclavo, para que usted tenga una idea porque es que él dice: no soy digno de llevar las sandalias de él. Él denunciaba el mal actuar con reprensión. Esto es una práctica que también lastimosamente en las prédicas actuales, la gente busca tiene comezón de poder aprender de la palabra de Dios, pero muchas veces estamos escuchando cosas distintas que no responden a las necesidades que el pueblo de Dios está demandando de parte de sus líderes religiosos. Se exalta mucho el yo propio, las cosas que hacemos, las cosas que las personas realizan, los logros que han alcanzado, etcétera, y se olvidan mucho de predicar exactamente de la palabra de Dios, que es a lo que somos llamados. Nuestra vida pues tiene que ser también puesta delante de los hombres, de tal manera que, así como dice la Escritura, que nos deben de tener los hombres como dignos administradores de las cosas del Señor. Eso es a nosotros los que nos atrevemos a predicar o enseñar acerca de la palabra de Dios, pidiéndole sabiduría, por supuesto, a Dios, pero hay que bajarle un poco a aquellas cosas que, bueno, los que lo quieran hacer, que lo sigan haciendo, nadie está obligado. Solamente digo que usted que escucha palabra de Dios, trate la manera de saber que entre más le hablan de la Biblia es mejor, y entre más se exalta un hombre acerca de las cosas que hace o dice o ha logrado, pues está disminuyendo lo que la palabra de Dios nos enseña que nosotros podamos hacer. Y dice, versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta cuando dijo. ¿Qué es lo que
dijo el profeta, voz del que clama en el desierto, preparad el camino. Aquí viene algo que es bien importante. Él no solamente hablaba de del mal, sino que también hablaba de la solución. Porque decir arrepentíos, estamos hablando de un mal actuar, porque el reino de los cielos se ha acercado, nos da la solución. Entonces usted siempre va a tener una solución a los problemas de su vida. Siempre identifique y no se quede en los problemas, sino que sepa que hay alguien que le puede ayudar, y en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Así es de que también hablaba más del que venía de él. Juan tenía una peculiaridad. Su forma de vestir era con piel de camello. Esto recordaba, y siempre recordaba en el pueblo, en la mente judía, a Elías. Y también nos habla de que fue al desierto. El desierto es un lugar en el cual se aprende. Juan no se presenta como un muchacho que ha ido aprendiendo, se presenta como un joven, tiene 30 años, se presenta, bueno, él empezó a hacerlo antes, pero digo, se presenta como un joven que en el desierto fue preparado por Dios. Hay momentos de silencio en tu vida que van a servir para que tú le prestes atención a lo que Dios quiere decirte. Así de que no le tengas temor a aquellas épocas en las cuales nada se mueve. Tú crees que avanzas, pero sientes que estás en el mismo lugar, y no es cierto. Dios está preparando tu camino para hacer cosas grandes. De repente nos encontramos con periodos largos de tiempo, meses, días, a veces hasta años, en las cuales las personas no tienen, no ven los frutos del trabajo que están haciendo, pero no es así. Una semilla se siembra y no hay que estarla arrancando para ver si va creciendo, porque desde el momento que tú la arrancas, pues hasta ahí llegó la vida de la planta. Se siembra la semilla, se deja, ella está haciendo su proceso en silencio, pero de repente vamos a ver el fruto de esa semilla. Así es de que tengamos paciencia. Muchas veces nos desesperamos y no aprendemos más. Pero dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Preparar el camino del Señor tiene un contexto, y es el hecho de que no habían carreteras como las que nosotros conocemos hoy, y voy a hacer esta analogía del aprendizaje de la palabra del Señor, tomando en cuenta esta palabra en relación a lo que ellos vivían para poderlo entender. Palestina tenía por lo general caminos rocosos, casi no se podían perforar los caminos, entonces lo que se hacía era dejarlos lo más rústicos posibles, y por lo tanto era muy difícil. Una de las cosas que se manejaba en aquel entonces era de que habían tres cosas que eran muy nefastas para la vida, y era las enfermedades, el hambre y también viajar. Viajar no era como la época actual, de que ustedes un avión, un bus, un microbús, un vehículo, una motocicleta. Hay tantos medios de transporte ahora, pero antes no era así. Viajar era un suplicio y se hacía exclusivamente por cuestiones de necesidad extrema. Una persona tenía que hacerlo. Entonces se decía que, como un proverbio, que una de las cosas más lamentables de la vida eran la enfermedad, el hambre y viajar. Entonces dije, ¿por qué viajar? Pues sí, por eso, porque era muy complicado los viajes que se tenían que hacer. Y se recomendaba siempre que cuando usted viajara, tendría que hacer muchas cosas antes de viajar. Usted decidía, bueno, yo me voy a ir de este país, tengo que hacer esto, tengo que pagar deudas, tengo que retornar a las personas que me han confiado sus bienes, devolvérselos, se tenía que hacer un fondo económico para el tiempo del viaje, para al menos llegar hasta otra ciudad y ahí comenzar una nueva vida, y también salir con buen humor, pero sobre todo saberse despedir. Entonces muchas veces no hacemos esto, y por eso es de voz del que clama en el desierto. Él había ya vivido estaba acostumbrado a la parte desértica de Judea, y también ahí Dios prepara el camino. Y esto de preparar el camino implicaba lo que él comía. Sabía de que en el desierto se podían adquirir enfermedades, pero también él viajaba a ese lugar constantemente. Pero aquí viene otra idea, y la idea es que los reyes
eran los encargados, no como las alcaldías en los municipios, pues ellos algunos hacen sus calles, etcétera. Eran los reyes los encargados de hacer las carreteras. Pero esto también implicaba algo, de que por lo general las únicas carreteras que se arreglaban y se dejaban muy hermosas eran por donde iba a pasar el rey. El mismo Salomón, cuando construyó las primeras carreteras de Jerusalén hacia los caminos, eran las que él utilizaba para pasar. Y fue el primero, Salomón, en tener el concepto de asfalto para calafatear las carreteras y que se hiciera un poco más rápido el camino para llegar hasta Jerusalén. Por eso es de que es importante de que los presidentes y los gobernadores traten la manera de mejorar los sistemas de caminos, de traslado de mercadería de un lugar a otro, facilitarla lo más rápido posible. Así es de que esto de preparar el camino también implicaba de que cuando el rey iba a llegar, los caminos se preparaban. Los caminos se arreglaban y se le decía a la gente, mira, tenga limpia la zona porque el rey va a pasar. Entonces la gente se prepara para la recibida del rey. Y de aquí es donde viene esa frase, voz del que clama en el desierto, es el mismo Juan, pero preparar el camino del Señor es también tener buen aspecto físico de las carreteras, de la ciudad, la limpieza, etcétera, porque viene el rey. Y a veces se nos olvida eso en la vida, arreglar nuestra vida porque Cristo viene. Si usted no arregla su vida hoy que puede, entonces va a sufrir muchas cosas que se va a lamentar en el futuro. Enderezar sus sendas, las sendas de uno, pero también esto implicaba que usted limpiara aquellas cosas, aquellos detalles en la vida que usted tiene siempre que tomar en cuenta para que tenga una muy buena relación con el Señor. Juan preparaba el camino, eso era lo que él hacía, preparar el camino. Entonces llamaba la atención para recibir al rey, no hablaba de sí mismo. No se exaltaba a Dios, porque dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor como rey. Entonces había que preparar un camino. Ellos entendían ese concepto de preparar el camino. Bueno, nos está hablando de que preparemos el camino. Recuerde que aquel anuncio de que Jesús era el rey de los judíos cuando estábamos en el capítulo 2 fue cuando él era niño. A estas alturas nadie hablaba de eso. Se había perdido la esperanza de que iba a venir un Salvador, pero de repente vemos a un profeta hablando y con autoridad. Y entienden de que viene del desierto y entienden de que en ese desierto estuvo hablando Dios con él. Por lo tanto, es bueno decir que lo que Juan hizo fue anunciar la venida del Señor. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Esto también habla acerca de estar preparado como un profeta, y dice su comida eran langostas y miel silvestre. Habla acerca de lo primero que le decíamos, que había un proverbio acerca de las enfermedades, el hambre y también viajar. Y y salía a él a Jerusalén, pero no Jerusalén como ciudad, sino que las personas que habitaban en la ciudad y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Es decir, lo que ahora conocemos como Israel y Palestina juntos, todas estas áreas geográficas del mundo visitaban Jerusalén, pero también se daban cuenta de la presencia de alguien que estaba anunciando un mensaje hermoso de salvación, en este caso el arrepentimiento de los pecados, y la gente creía en ese mensaje y estaban nuevamente escuchando la voz de Dios por medio de el profeta, en este caso llamado Juan, que Juan, quiero decir desde ya, que significa regalo de Dios, el don de Dios, y eran bautizados por él. La gente identificaba a Juan como profeta. Era una luz que iluminaba las cosas malas, convocaba a la justicia, un indicador que señalaba a Dios primero y tenía autoridad incuestionable del respaldo de Dios. Venía del desierto, había sido preparado. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener cuidado en quién escuchamos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que estamos oyendo, porque eso es lo que nos va a alimentar la palabra de Dios. Muchas veces llegamos a un lugar a perder el tiempo, a estar sentados sin estar prestando atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y también estamos cometiendo un error. Yo he sido pastor de iglesia durante muchos años y hay que tener cuidado en que la gente no llegue a sentarse porque hacen su esfuerzo, hacen su sacrificio de levantarse temprano, dejan la familia o van con toda la familia, pero eso es un sacrificio. Realmente llegar y sentarse para escuchar nada. Entonces hay que tener muy presente siempre que las personas necesitan
que la prédica que se les va a desarrollar sea algo que ha sido preparado por el Señor para el pueblo, donde se debe de dejar de lado la exaltación de lo que el hombre es. Así es de que les dejo como premisa eso, que era Juan, era un profeta, pero era también la luz que ilumina las cosas malas, pero también nos da, convoca a la justicia, nos da una salida a ese problema, que es lo que usted anda buscando. También es un indicador que señala a Dios, por lo tanto es Dios a quien nos debemos, a Él busque, a Él consulte, con Él hable, con Él platique, tiene la palabra de Dios para hacerlo. Y también tenía la autoridad incuestionable de parte de Dios, porque en el desierto Él había sido preparado. Así es de que sepa identificar que por medio de la palabra de Dios usted puede aprender bastante, que este sermón, esta palabra, esta prédica le haya servido de mucho para poder seguir aprendiendo acerca de lo que la palabra de Dios nos trae. No se olvide de compartir este mensaje, suscríbase a la página de YouTube, escriba Julio Abdalá, arroba Pastor Abdalá, y le va a aparecer el canal de su servidor. Usted ahí le da suscribirse y a la campanita para que le estén llegando las notificaciones. Recuerde, Pastor Abdalá, para que usted pueda, eso en YouTube y también en las otras redes y las plataformas como la fanpage y Facebook, que usted me conoce como Pastor Julio Abdalá. Así es de que gracias por la sintonía. Esperemos en el nombre de Jesús seguir aprendiendo en el próximo sermón del capítulo número 3, versículos del 7 hasta el 12 del libro de Mateo. Que Dios me los bendiga. Amén y amén. Pase feliz tarde.